Bueno, estamos en una clase más de historia de la educación en circunstancias difíciles para nosotros porque nos habíamos preparado ya anímicamente, habíamos preparado las clases, ¿no? Y más allá de la vida universitaria, habíamos ya dispuesto nuestras energías con el propósito de reanudar nuestra vida normal aquí en Sinaloa, concretamente en la ciudad de Culiacán. Y tuvimos que dar marcha atrás, tuvimos que meter reversa porque los eventos del día sábado pues frustraron todas las intenciones, ¿no? de reanudar clases presenciales. Entonces tuvimos que reorganizar todos los materiales y adecuar a la continuidad de las clases virtuales en la zona centro del estado. Hay otras partes de Sinaloa que ha tenido pues la pauta, ¿no? Como para reanudar clases presenciales. La cuestión está en que la vida académica tiene que continuar y es así, este es el propósito, ¿no? de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es la naturaleza misma del trabajo universitario, de continuar con la formación de los alumnos y darle prioridad pues a los trabajos académicos. Nosotros ya tenemos en estas circunstancias muchos días y pues seguimos a la espera, ¿no? de una presencia decidida, una presencia operacional pues que devenga, ¿no? de una labor de inteligencia que pueda verdaderamente ya poner freno a los actos de violencia de grupos delictivos. En realidad vemos con muy poca confianza que esto suceda así, porque el proceder de gobierno del estado pues ha dejado mucho que desear en principio, o sea, actuar de forma poco honesta. En los primeros días, cuando se desató la violencia, la intención del gobierno del estado fue ocultar la verdad, callarla, pellizcarnos los ojos para que no viéramos lo que resultaba para todos evidente, que se había desatado una verdadera guerra y que las vendetas iban a asolar en la ciudad y distintos municipios y rancherías y zonas conurbadas y sin embargo se insistió, ¿no? en la estrategia de callar y de ocultar la verdad, como si pudiera detenerse la información en una época en la que el flujo informativo está a la mano y cualquiera de nosotros con un celular puede producirlo y propalarlo, rompiendo cualquier intentona de plantear una cortina a la información. Esto pues da cuenta pues de una escisión, de un abandono de la realidad de parte de las autoridades que están desfasadas, ¿no? Y en realidad pues eso acabó completamente con la confianza que pudiera uno depositar en las declaraciones oficiales. ¿Qué es lo que viene a continuación? Bueno, que las acciones de gobierno van en una dirección y las acciones de la sociedad civil pues van en otro sentido. Es el caso de las decisiones que se operaron en el ámbito educativo. Las autoridades dicen volvamos a clases y una y otra vez dicen volvamos a clases y los padres de familia y las instituciones escolares pues dicen no volvemos a clase. Y entonces la razón es una incertidumbre depositada y que tiene su causa en la falsedad y el afán de gobierno de ocultar la verdad. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿A partir de qué información y de qué datos podemos dar un paso en el sentido adecuado para no arriesgar nuestras vidas? Pues
en el rumor, en la noticia que nos llega vía WhatsApp de un amigo, un vecino que le dijo un pariente. Y entonces todo se vuelve una situación caótica y de franca incertidumbre. Y es la situación que estamos viviendo todos en Culiacán, en Sinaloa. Y ojo, porque ahora estamos viendo enfrentamientos en Sonora y en otras partes del país, aparentemente producto de un eco, de una resonancia de este choque entre dos grupos delictivos que luchan por heredar el poder en una nueva generación, depositada pues en una larga historia de impunidad, de construcción de un imperio criminal que ha gozado de impunidad y de mucha omisión de parte de todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque obviamente estos imperios criminales han penetrado, han saturado completamente y han desdibujado al poder del Estado y a la autoridad municipal, estatal y federal, ¿no? En su momento incluso se habló de la necesidad de hacer ajustes a la estrategia nacional, a la estrategia federal de seguridad, y se omitió, se evadió hacer las correcciones necesarias para enfrentar esos grupos criminales, omitiendo la naturaleza misma de esos grupos delincuenciales, como si se les pudiera llamar a la calma y acataran, ¿no? Como si se les pudiera llamar a un acuerdo o una mesa de diálogo y ellos se dispusieran al diálogo y el entendimiento. Son criminales, no responden a ese tipo de parámetros. Pero en fin, esa es la situación por la que estamos pasando y pues no nos queda otra cosa sino desear, pedir, anhelar y aguardar la llegada de una calma de una calma entre comillas, porque de hecho la vida en Sinaloa, la vida en Culiacán ha implicado siempre convivir con actos de violencia, aunque no a este nivel, pero sí forman parte del panorama cotidiano de la sociedad sinaloense y de la sociedad culiacanense. Es una pena, pero es así. Nosotros hemos ido simbiotizando, hemos ido asimilando y hemos ido constituyendo como parte de las mezclas que representan nuestra forma de pensar, de ser, nuestra conducta, y hemos al final de cuentas pues filtrado en la cultura estas formas necróticas, atentatorias de la vida, de los aspectos más básicos de la vida civilizada, ¿no? Incluso, aunque hay una jerarquía de responsabilidad, pues nosotros podríamos, después de hacer esta evaluación, concluir que todos somos responsables de alguna manera de esta situación, porque en su momento, bajo la apariencia de una normalidad y de una paz, pues hemos llegado incluso a celebrar estas formas, estas expresiones y estas actividades como un asunto que distingue y como un asunto de orgullo para la sociedad culichina. La celebración en la música, la celebración en el cinismo, la celebración en la coexistencia sin censura de estas manifestaciones, pues ha derivado, ¿no?, en que en muchos planos de la vida cotidiana estos hombres, estas mujeres que forman parte de estas células criminales campen a sus anchas como personas incluso decentes, como personas normales, como personas que movilizan muchos aspectos de la economía y de la vida social culiacanense. Y entonces han ganado un espacio, han legitimado su forma de vida y finalmente se han adueñado
de espacios de poder, espacios sociales, y su presencia es ya incuestionable. Y eso en el plano sociocultural pues les da una resonancia enorme para mostrarse, exhibirse y exigir sus fueros en todos los planos de la vida social, incluida la universidad, incluida muchas dependencias de gobierno. Y pues estamos nosotros en esta coyuntura, en esta circunstancia pues tan penosa, ¿no? Espero que venga días mejores, que sea una situación que esté próxima y que nosotros podamos volver a vernos en las aulas universitarias para discutir, pensar y avanzar en la formación de los jóvenes, que necesariamente es un espacio fundamental para la transformación cultural y para darle vuelta y poder superar todas estas situaciones. ¿Por qué razón es importante volver a las aulas? Las clases a distancia nos dan nuevos argumentos, renovados argumentos, para valorar la importancia de la interacción cara a cara, del debate y el intercambio de ideas allí en las aulas universitarias, para reflexionar juntos, para compartir el pensamiento y para partir de un debate sano, transparente, honesto, horizontal, que permita, a partir de prestar el pensamiento, pues ir construyendo, ¿no?, formas de abordar la realidad, de analizarla, de cuestionarla y de ir creando una cultura de la reflexión, de una práctica fundamental para el desarrollo social, que es la enseñanza y el aprendizaje. Nosotros en el espacio universitario llamado Facultad de Ciencias de la Educación encontramos una trinchera muy importante. Encontramos nosotros un espacio de formación muy interesante y muy reconocido, que en el momento de la evaluación, o sea, no es una jactancia, en el momento de la evaluación, en la promoción, en la búsqueda del trabajo, en la creación de plazas, ha consistentemente demostrado que tenemos un nivel de formación y de excelencia. El trabajo que ha hecho la universidad y el trabajo que han hecho las autoridades en la facultad pues ha derivado en el reconocimiento del perfil de egreso de nuestros alumnos. Entonces tenemos que recuperar los espacios de interacción, de formación, para fortalecer, refrendar pues la calidad y la excelencia que nosotros damos a la formación de nuestros alumnos. Es insustituible, irreemplazable por la tecnología de la comunicación a distancia, de las aulas virtuales, que es tecnología pues que debe coadyuvar, que debe de favorecer, que debe de ponerse al servicio de la educación, pero que de ninguna manera pues podemos caer en la trampa, ¿no?, de que reemplace, de que sustituya a la clase real, al contacto humano real, cara a cara. Entonces nosotros, en contra de la doctrina o del posicionamiento ideológico, de esta falsa conciencia de que el otro puede ser reemplazado por la tecnología, pues se cae a pedazos cuando nosotros estamos obligados por circunstancias como la pandemia, o obligados por circunstancias vergonzosas, producto de la perversión y del enfrentamiento violento entre estos grupos, pues volvemos a tomar los argumentos, volvemos nosotros a refrendar el hecho de que el ser humano aprende cuando discute, piensa con otro y pone su pensamiento al servicio de una reflexión común. Bien, este preámbulo sirve para entender la importancia de la educación en la evolución, en el desarrollo histórico
de la sociedad humana. En la clase pasada nosotros pusimos mucho énfasis en este aspecto cuando nosotros hablamos de la educación como función social y explicábamos esta cuestión que puede resultar un poco confusa, hablando de las sociedades primitivas del Paleolítico y del Neolítico. Nos remontábamos cientos de miles de años atrás y avanzábamos nosotros viendo la importancia de la educación en la formación y en los relevos de las nuevas generaciones. La educación siempre tuvo un papel centralísimo en la sociedad humana, o sea que la educación y los procesos de humanización y los aspectos más vitales para asegurar la continuidad de la especie van de la mano. En ese sentido, los grupos de cazadores-recolectores ya necesitaban contar con estrategias, con medidas y con momentos particulares para transmitir los conocimientos prácticos y también aspectos más globales que integraran un concepto del mundo en la representación de el universo del trabajo, el universo de la religión con sus formas más primitivas, y también hablábamos de la forma como se transmitió esto por medio del canto, la danza y también rituales religiosos que estaban de alguna manera impresos o representados en las pinturas rupestres. O sea, es muy importante entender que el ser humano siempre, al momento de cuidar, alentar, impulsar a los más jóvenes, ahí está enraizado elementos que nosotros sin ningún tipo de reparo podemos llamar procesos educativos de promoción del pensamiento y de una actualización con la cultura ancestral. ¿Y qué significa toda esta cuestión? Bueno, que la educación puede ponerse al nivel de otras actividades vitales como la caza, la recolección, la confección de ropa y otros elementos que van a ir enriqueciendo la cultura material y van a ir asegurando y desplazando la naturaleza en la creación de un espacio muy particular, sui generis, que es la realidad de la sociedad humana, que son componentes simbólicos y componentes que integran y le dan fortaleza y le dan su consistencia a la realidad sociocultural y van a elevar al ser humano de un camino dominado por las leyes de la naturaleza y la evolución vía la adaptación a una nueva ruta, que es la ruta de la evolución histórico-cultural. Y es una cuestión que si se quiere profundizar en ello, hay que ir a la clase anterior, porque ahí están aspectos muy importantes para los aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Les comenté allí que debemos de entender cómo el ser humano va a asegurar poco a poco el crecimiento de de la riqueza material, cómo va a ir asegurando un excedente en la medida en que el trabajo vaya haciéndose más y más complejo y más fino y sofisticado. Ojo, porque allí ya daríamos un salto hasta la época del Neolítico y veríamos ya aparecer, en primer lugar, veríamos un cambio climático radical. Estaríamos viendo nosotros el fin de la última glaciación y nosotros ya estaríamos avanzando hacia unas sociedades más complejas, mejor organizadas, ya con una jerarquización y una división social en clases, y entonces estaríamos viendo también de manera aneja, de manera simultánea o paralela, otros cambios muy importantes al interior de la sociedad humana, que es la división social del trabajo y la especialización
del trabajo, lo que va a multiplicar, va a revolucionar la capacidad del ser humano para procurarse alimento y para generar riqueza, la producción de bienes materiales y además la consecución de aspectos muy importantes que tienen que ver con la historia del valor, que es una cuestión muy sutil y penetrar en el análisis económico, simbólico, de la creación de una realidad que es a la vez material, pero también tiene su reflejo en la mente, que es cómo vamos depositando valor y cómo vamos desdoblando la vida material, creando, depositando o considerando ciertas cosas más valiosas que otras, lo que en su momento va a facilitar el intercambio comercial, primero a través del trueque, ¿no? Y después de manera más eficiente, de manera más sofisticada, de manera más fiable, por medio de monedas, ¿sí? O por medio de objetos que representan, que son depósitos de valor. Es una cuestión en la que no quiero entrar, que tiene que ver con la historia de la economía, pero que está enraizada con el despliegue de todos estos cambios en la sociedad humana, y tienen que ver con la aparición de la producción agrícola, la aparición de una clase social que dirige, administra y controla hacia el interior bajo formas políticas y religiosas, y hacia el exterior administrando la sociedad, creando hacia el exterior una frontera que es de seguridad y también de gestión del riesgo, de la reducción de la incertidumbre por medio de la administración y actos de gobierno. Ojo, porque en la agricultura, que es una tecnología, es un sistema de tecnologías muy complejo, el ser humano va a alcanzar a ver el tiempo, va a inventar el tiempo, va a distinguir el pasado, el presente, el futuro, por medio de los datos. Entonces es muy interesante cómo el ser humano ya no va a vivir solamente en el presente, ya no va a vivir dominado por sus instintos y por las necesidades básicas, sino que va a vivir observando el pasado, viendo lo que han hecho en el pasado otros gobernantes, y van a empezar a disponer de sus medios estratégicamente para enfrentar un futuro posible. Es una cuestión que va a facilitar el registro por medio de las formas más primitivas de la escritura. Ojo, porque estoy enhebrando muchas cosas, pero sí es importante ir a la clase anterior, porque allí se extiende de manera más particularizada estos aspectos, ¿no? Pues bien, en la medida en que se va a dar esa división social en clases, nosotros vamos a ver que que se vuelve prioritario este aspecto del control, de la administración, de la gestión. Nosotros vamos a ver, junto con la aparición de esas élites diferenciadas del resto de los trabajadores, campesinos y trabajadores manuales, pues una clase ociosa que se libera del trabajo y que lo que empieza a hacer es aprender, conocer, empieza a observar y empieza a registrar los procesos de la naturaleza y los procesos que tienen que ver con el mundo de la producción. Y entonces estos grupos de sacerdotes empiezan a ser divinizados, porque tienen la capacidad de desdoblar su pensamiento y ver más allá que los demás. Es la época en la que los gobernantes empiezan a ser divinizados y empiezan a construir terraplenes
y palacios cada vez más elevados y puntos estratégicos para observar al conjunto de la sociedad. Empiezan a encontrar una mirada que es teórica en el sentido original del término, que es la mirada de Dios. O sea, ellos tienen un control global a la vez que tienen un conocimiento integral de la vida colectiva. Es una cuestión sumamente interesante porque allí, de manera definitiva, coinciden educación y poder político. Es muy importante que así como los alfareros, así como los agricultores, así como los talabarteros, los herreros, empiezan a formar a su prole, a sus aprendices en el conocimiento, especializando en el trabajo, en el ámbito en el que se abocan, pues la clase sacerdotal, las élites también van a ir creando un espacio muy particular con determinados conocimientos entresacados del conjunto de conocimientos que empieza a hacerse inabarcable para una sola persona, y empiezan a entresacarse y a organizarse conocimientos para formar élites. En la medida en que estas élites empiezan a crear escuelas con conocimientos secretos para iniciados con la precondición de formar parte de la élite económica, pues lo que vamos a ver es que la educación es fundamental para la perpetuidad del poder en manos de esas élites. Es muy importante tener registro como parte integral de la administración de la ciudad, tener a los cuadros de burócratas y a las élites sacerdotales aprendiendo la escritura, registrando, levantando datos y haciendo una interpretación de datos acumulados al paso del tiempo, y evitar que otros grupos sociales tengan ese conocimiento en sus manos. Entonces, el conocimiento se vuelve monopolio de esas élites. Ojo, porque la creación de esas élites, la creación de la agricultura y la creación de la escritura también es importante entender como una unidad que excluye del conocimiento a las masas, ¿sí? a los esclavos y por supuesto a las clases subalternas. El conocimiento y el poder pues se encarnan y se materializan en el monopolio exclusivo del conocimiento y la cultura, ¿no? Bien, pues entonces nosotros tenemos allí cómo la educación pues escala en importancia. Para hacer más y más eficiente el trabajo humano es importante el conocimiento, y para estructurar el conocimiento y darle más potencia, una envergadura social, pues es importante coordinar el trabajo, y para eso necesitas conocimientos matemáticos, conocimientos astronómicos, necesitas conocimientos de la escritura, y ojo, porque entonces empieza a volcarse la educación a otros aspectos que pueden parecer como de ornato o una simple distinción de clase, pero en el plano del desarrollo intelectual va a ser primordial. Empieza a darse importancia a la oratoria, ¿sí? Empieza a darse importancia a la educación de determinadas formas de conducta. Empieza a darse prioridad
a los gustos por la música, al refinamiento y a determinados principios morales que parecen enteramente rituales, pero que son fundamentales no solamente en términos de la distinción, sino de un agregado fundamental, que es ser consciente de sí. Es una cuestión que involucraría un análisis muy, muy profundo, pero es importante reconocerlo. Lo que en un primer momento puede ser un regodearse como élite, diferenciarse de las clases inferiores y refrendarlo en términos de una pura simbología, para terminar siendo una cuestión esencial, que es la diferenciación, la reiteración y después una conciencia de tu lugar en el conjunto social. Es una cuestión que primeramente puede ser considerado simple y llana vanidad y arrogancia, porque ¿qué otra cosa puede ser, de qué otra manera puede ser considerado la divinización de los reyes, sacerdotes y la clase gobernante, con todos los excesos y toda la pompa y el ridículo? Pero sin embargo, bueno, los progresos no excluyen como causa principal la vanidad y estas motivaciones aparentemente estúpidas. La pompa, el adorno, la parafernalia, ¿sí? Poco a poco nos presenta un espejo para la creación del yo, de la conciencia de sí, y abre un ámbito fundamental, que es observar tu propia conducta. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente, distinto, único? Y en ese ámbito empieza toda una labor de reflexión que está desligada en apariencia, por lo menos en un primer grado está separada de la realidad, como decían los marxistas, de la realidad real, de la realidad práctica, y se vuelve un ámbito de pura especulación. Ojo, porque esto no está desligado de aspectos religiosos, místicos, divinos, ¿de acuerdo? Pero eso lo superaron rápidamente las élites, divinizándose a sí mismas. La cuestión está en que cuando tú ves el panteón de los dioses que surgen en estas sociedades ya muy jerarquizadas, con élites divinizadas, pues empiezas a darte cuenta que esos dioses tienen formas, pues primero totémicas y después bastante humanas, soeces, con todas las debilidades morales del ser humano, ¿no? Con sus apetitos sexuales, sus excesos de poder, la forma de emparentarse y de ejercer una influencia, un influjo en los destinos humanos abusivo, arbitrario, como eran los propios gobernantes. Ojo, porque nosotros vamos a ir dándonos cuenta que en las cunas de civilización, ese carácter arcano, secreto, oculto, místico del conocimiento, reservado a algunas élites que empiezan a reflexionar ya de manera independiente al ámbito del trabajo y la administración del Estado, determinados secretos, determinadas preocupaciones acerca del devenir, del cambio perpetuo, de la observancia de ciclos y, por supuesto, la existencia de ámbitos más allá de la realidad material que podían comprobar con la observación sistemática de las estrellas, o en un ámbito fundamental como la existencia independiente autónoma del número, con la regularidad y ciertos problemas que fueron mistificados de la reflexión aritmética,
Eh, Ojo porque todas estas cuestiones van a ser parte de los secretos que van a manejar las élites discretamente. Para algunos iniciados que reflexionando de manera independiente en estas cuestiones van a crear los ingredientes, los elementos necesarios para la reflexión filosófica. Es un movimiento muy sutil de desplazamiento, ¿sí?, de la administración, el registro, la gestión y todas esas cuestiones burocráticas que a través de la escritura van a ir mundanizando y reflexionando sobre la vida del hombre en general, sobre las jornadas, los días, los avatares diarios, y después, como élites, reflexionando sobre su condición humana. Y entonces, saltando otros ámbitos poco a poco más abstractos, van a ir reflexionando sobre componentes primarios que les parecen las causas últimas. ¿Cómo está organizado el mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es este fluir continuo, ininterrumpido, imparable, que es el flujo del tiempo, de los acontecimientos, como un río que fluye? ¿Sí? Pues así es el viaje de las almas en el mundo. Y entonces nosotros vamos viendo que milenio tras milenio, todas estas especulaciones abren la puerta, especulaciones místicas, abren la puerta para la reflexión filosófica. Cuando nosotros ya avanzamos hasta la filosofía y vemos un milenio antes de Cristo, nosotros vamos a darnos cuenta de que hay una insistencia de acercarse al mundo helénico, a los griegos en la antigüedad y decir, como con una varita mágica, ¡voilá!, nació la filosofía en la antigüedad en Grecia, ¿sí? Bueno, hay una teoría, de hecho así se le describen, como el milagro griego, como si los griegos vinieran de ninguna parte y en un vacío histórico hayan reflexionado acerca de sí mismos, de los ámbitos de la vida y de realidades tan caras al ser humano como la amistad, la muerte, la vida pasajera, la velocidad con la que se transita de la felicidad a la pena, el fluir de todo lo existente, lo perecedero. Y esto no es así. Esto no es así. Los griegos en la antigüedad son pueblos migrantes que van a ir acercándose poco a poco al mar Egeo, al ámbito mediterráneo, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que en el ámbito mediterráneo, como pueblos costeros, se van a dedicar, van a tener una vocación por el comercio, la comercialización de la vid, los aceites, y van a intercambiar comercialmente con otros pueblos que tenían condiciones geográficas y climáticas más favorables. El trigo en Egipto, ¿no? Van a llevar el vino, van a recibir productos frescos en los distintos puertos del mar Mediterráneo. Entonces van a entrar en contacto con los egipcios, van a entrar en contacto con los fenicios y van a encontrar un contacto culturalmente muy estimulante con todos esos pueblos milenarios que estaban a su vez en contacto con otros pueblos más avanzados, con civilizaciones más consolidadas, como el pueblo babilonio. Ojo, porque en contacto con los fenicios, los griegos van a perfeccionar un sistema de comercio, registro, ¿sí?, donde van a encontrar toda este sistema adicional fundamental para el comercio, que es la escritura. Y entonces, ojo, porque con el comercio
con los objetos, pues viajan las ideas. Los objetos no son inertes, no son asépticos, son depositarios de valor, son depositarios de símbolos, y entonces con ellos se desplazan las ideas. Al entrar en contacto en los distintos puertos del Mediterráneo, en el levante del Mediterráneo, pues los griegos van a encontrar preocupaciones religiosas, angustias, historias humanas. Y ojo, porque hay un componente que es muy importante para la aparición del pensamiento especulativo, que es la tradición del teatro. En los anfiteatros se manifiesta y se representa el drama humano, sus preocupaciones, sus angustias, el devenir, sus avatares. Los caminos del alma y las angustias humanas van a ser representados allí, y en el espejo de la representación teatral el ser humano ve sus propias vicisitudes. Allí el espectador participa activamente. ¿Cómo? Pues demostrando sorpresa, ¿sí? Manifiesta sus reacciones emotivas y escucha la opinión, la reacción del otro, y empieza a abrir, a crear cimientos muy importantes para la reflexión filosófica, para el pensamiento público, y empieza a reconocer a determinados actores y dramaturgos que son un ingrediente fundamental del pensamiento filosófico. Secular, ¿sí? O sea, primero están allí los dioses como los protagonistas, y después se pone en segundo plano a los dioses y se queda allí el hombre, la mujer, con sus dramas, con el vértigo existencial de su ser. Y resulta que después los dioses son simple y llanamente un motivo retórico, y queda el hombre, ¿sí?, digamos, abandonado a su suerte, haciéndose a sí mismo a través de sus decisiones, pero siempre con la angustia de saber hacia dónde ir, qué futuro le espera, cuál es la causa de su sufrimiento. Y por supuesto, en esa angustia encuentra que el ser humano, pues, si bien es cierto, siempre está a la mano del capricho de los dioses, también puede enfrentar con sus actos, con su voluntad, y crear su propio destino. Son caminos que se cruzan y que nosotros vamos a ver en las primeras reflexiones filosóficas, en el pensamiento presocrático, y después, de una manera más evolucionada, en el pensamiento de los sofistas, del propio Sócrates, y de toda la etapa posterior de la filosofía. Nosotros podríamos decir incluso que hasta nuestros días, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que en esta época la enseñanza de esta cuestión, de estas cuestiones filosóficas, pues nosotros la vamos a tener traducidas en la educación. Podemos verla sintetizada en un concepto, en una noción, que es el arete. ¿Qué es el arete? Frente a las angustias del ser, frente al tiempo, nosotros vemos la necesidad de crear pilares, que nosotros podemos decir hoy el carácter, la templanza,
Pese al vértigo de la vida, encontrar cimientos fuertes para enfrentar el cambio y la vicisitud. Entonces, cuando vemos en el ámbito educativo, nosotros vamos a ver que la filosofía griega, ojo, la expresión griega de todas las preocupaciones filosóficas que encontramos en todo el mundo mediterráneo, pues nosotros vamos a ver que una pieza clave de este conocimiento ya volcado a la educación, vamos a tener que la preocupación es este aspecto de enseñar enseñar la arete. ¿Y qué es esta función, esta preocupación, el centro que le da sentido a la enseñanza? Siempre de las élites, siempre de grupos privilegiados, ¿sí? En el caso romano, por ejemplo, los patricios, ¿sí? Es la aristocracia del mundo antiguo. Bien, pues tenemos allí una traducción acerca de lo que es la arete. Y dice allí rápidamente, la arete griega se traduce al español como virtud, voz derivada del latín virtus. La virtud es aquello que es preferible por sí mismo, es bella en cuanto causa placer, es la facultad de hacer muchos y grandes bienes y de todas clases y respecto de todos. Una cuestión que resulta difícil de expresar, porque es un concepto antiguo que está cruzado de muchas dificultades para allanar, para hacer muy familiar el concepto, ¿no? Incluso si nosotros hablamos de la virtud, pues nos encontramos una dificultad para describirla, ¿no? Ojo, porque intentaré dar algunos elementos para entender qué es la virtud. La arete, la virtud, remite a un concepto, a una idea, a un postulado de que todas las cosas y todos los seres tienen un ámbito interior, que son allí como el ser más genuino y que por supuesto es su propósito de existir. Es el corazón, es en el interior su fuerza esencial. Obviamente, cómo se expresa la existencia de ese ámbito interno en las cosas, en los seres y en el ser humano. Bueno, pues se expresa en la realización de un destino. La arete, en ese sentido, es como la fuerza que está en nuestro interior y que tiene que expresarse y realizarse, pero siempre con un trabajo de refinamiento, como un trabajo disciplinado, muy dedicado al perfeccionamiento de sí mismo. Y esto tiene que ver con conductas muy concretas de las élites, que tienen que ver con la contención, con el autocontrol, con poner freno a las pasiones, a las debilidades humanas y de la carne. ¿Sí? Ojo, porque allá vamos a ver, para que se vea un poco más familiar, los pecados capitales que la religión católica va a recuperar: la glotonería, los excesos del vino, los excesos sexuales, la violencia, ¿sí? La ibris, la vanidad, la arrogancia, las actitudes despóticas, muy propias de una clase gobernante divinizada que veía como precondición de su ser gobernante, pues, el desprecio a la gente pobre y al pueblo en general, que carecía de este componente divino, ¿sí? Entonces esos excesos tenían que ponerle freno. Esto pasaba, por supuesto, por un
entrenamiento, una disciplina, una dedicación a conocerse a sí mismo. Ojo, porque les dije que era muy importante en el proceso de divinización del conocimiento y de las élites, la creación de un ámbito que era el sí mismo, un ámbito interno, ¿sí?, que fue producto de la diferenciación de una clase aparte, diferenciada del resto de la gente y elevada a una escala superior por medio, pues, de sus formas elitistas. Y entonces en ese ámbito empieza una preocupación, un cuestionamiento, una interrogación, ¿sí? Nosotros vamos a ver manifestada una larga tradición educativa al cuidado de sí mismo, al conocimiento de sí mismo y al dominio de sí mismo. Es un ámbito muy importante que está estrechamente emparentado con el concepto, la noción de arete, con la noción de la virtud, a la que se van a dedicar muchos filósofos en el mundo antiguo. Ojo, porque los presocráticos van a partir de una precondición para establecer determinadas líneas morales y de conducta, que son las causas primeras, ¿sí? Nosotros vamos a tener en ese sentido los presocráticos una serie de postulados acerca de cómo se organiza el mundo, qué es el mundo, qué está detrás del mundo sensible. Y ojo, porque una vez que se tiene una respuesta, que es aparentemente una respuesta arbitraria, pero vamos a ver que tiene algo de sentido ahorita, a partir de ese principio de qué es el mundo y cómo se organiza, se va a elevar ese planteamiento a un plano moral. Por ejemplo, aquí en este documento que voy a compartirles más adelante para que lo lean y hagan una reflexión, tenemos aquí al autor Joshua J. Mark, que nos hace un barrido, nos da una visión general acerca de los filósofos presocráticos y nos presenta aquí a este hombre importantísimo en la aparición de la especulación filosófica, que es Tales de Mileto. Dice: los filósofos presocráticos se definen como los pensadores griegos que desarrollaron escuelas de pensamiento independientes y originales desde la época de Tales de Mileto, en torno a 585 a.C., una época axial en la que todos los mitos de la prehistoria comienzan a ser desplazados por la persecución de una interpretación más organizada que llamamos logos. Vamos a intentar nosotros los seres humanos en esta época tratar de racionalizar y entender cómo está organizado el mundo, cuál es su estructura, cuál es su naturaleza, ¿sí?, cuál es su direccionalidad. Y por supuesto vamos a estar obsesionados con desvelar las causas últimas que le dan un sentido y una explicación al mundo. Dice: Tales de Mileto, en torno a 585 a.C., hasta la de Sócrates de Atenas, 470-469 a 399 a.C. Se los conoce como presocráticos porque son anteriores al filósofo Sócrates. Tales de Mileto inició el movimiento intelectual que produjo las obras que ahora se conocen como la filosofía griega antigua, y en las cuales se indagaba sobre la primera causa de la existencia, las causas primeras que explican cómo está organizado y qué es el mundo, es decir, la materia de la que provino todo lo demás, y que también era el factor causante de su propio devenir.
llegó a la conclusión de que el agua era la primera causa, porque podía asumir diferentes formas. Ojo, como puede asumir distintas formas, he allí toda este frenesí de formas que podemos comprobar con nuestros sentidos. El vapor, cuando se calentaba, que nosotros podemos comprobar en el aire, en el cielo, en las nubes altas, ¿sí? Hielo cuando se congelaba. Y esta naturaleza primordial del agua, pues deriva en todas las formas sensibles que nosotros vemos. Y parecía formar parte de todos los seres vivos. Esta conclusión fue rechazada por filósofos posteriores, comenzando por Anaximandro, en torno a 610, en torno a 546 a.C., quien argumentó, fíjense, que la primera causa estaba más allá de lo material y era de hecho una fuerza cósmica de energía creativa que constantemente creaba, destruía y rehacía el mundo observable. Es una fuerza no sensible, es algo que está detrás, más allá, es algo que soporta las cosas, pero que no son las cosas en sí. Ojo, porque es una fuerza creativa, pero a la vez es una fuerza destructiva. Fíjese cómo se trata de aprender la realidad toda a través de despejar los principios más básicos, los principios originales que le dan, que explican por qué la realidad es como es. Sigue. Todos los filósofos que siguieron a estos dos establecieron sus propias escuelas de pensamiento, con sus propios conceptos de una primera causa, construyendo constantemente sobre los logros de sus predecesores hasta que la filosofía encontró su plena expresión y profundidad en las obras de Platón. 428, 427 aproximadamente, a 348, 347 a.C., quien atribuyó sus propias ideas a la figura de su maestro, Sócrates. Vamos a tener entonces una evolución especulativa en la filosofía que busca las causas primeras y que después, una vez que encuentra o postula causas primeras, trata de encontrar la filosofía y la conducta moral adecuada a ese orden. Por ejemplo, es un ejemplo para ilustrar. Si todo fluye, si todo cambia, si nada continúa y permanece, nosotros tenemos que tener una conducta moral que sea coherente con ese fluir. ¿Cuál es la postura o la conducta moralmente coherente ante el devenir incesante de todo lo existente? Perder el interés por las preocupaciones banales, por la vida temporal, elevar nuestro pensamiento por encima de estos aspectos terrenales, de estos aspectos vulgares y alcanzar una comprensión tal que nos saque del escándalo, del mundanal ruido y de la angustia, porque al final de cuentas todo fluye y nosotros debemos de fluir con esta continuidad incesante y siendo muy coherentes con nuestra temporalidad, con nuestra vida breve. Ojo, porque eso es una cuestión de la máxima trascendencia para toda la filosofía posterior. Vamos a ver ahorita de qué manera impacta esta idea de la temporalidad, de la brevedad de la vida en la aparición de la filosofía, ¿no? La filosofía de los filósofos presocráticos no es de ningún modo uniforme. Cada presocrático va a sacar su planteamiento, cada presocrático va a hacer un orden de ideas de escala moral y va a crear su propio planteamiento y escuela. No había dos hombres que apoyaran exactamente las mismas ideas, excepto Parménides y Zenón de Elea, y la mayoría criticaba los trabajos anteriores de los otros, aun cuando los usaron para desarrollar sus propios conceptos, en una discusión, en una negativa y en una crítica. Platón en última instancia es crítico con casi todos ellos, pero su obra se desprende de esas escuelas de pensamiento, las cuales
aportaron información e influyeron en la suya, en particular la visión filosófica religiosa de Pitágoras. Ojo, porque aquí hay una cuestión de la máxima relevancia que tiene que ver con la forma como van a ir creando conocimiento estos filósofos a partir de negar los postulados del otro. Pese a que vemos casi una vorágine de ideas, es muy importante entender que de fondo lo que tenemos es un pensamiento que se hace público, que diserta, que manifiesta un postulado acerca del ser del mundo, y entonces viene una condición muy nutritiva que es el debate, la disertación y la contraposición de postulados. Esto definitivamente va a crear un escenario social que va a ser crisol para la aparición de distintas posiciones teóricas y de distintas posiciones morales. Si bien es cierto que van a ser muy diversas, unos postulando que todo regresa a un punto de origen, que todo el mundo es cíclico y que nosotros mismos como acontecimiento volvemos una y otra vez a la vida. Ojo, porque eso va a ser muy importante para la posteridad. La idea de que nosotros somos depositarios de un alma. ¿Ya suena de algo? De que el alma es eterna. De que hay un ámbito más allá de la vida en el que todas las almas están allí a la espera de un cuerpo. Y que cuando ganan un cuerpo, lo que vienen es a sufrir su condición material. Pero cuando acaba su vida material, ellos regresan a un ámbito, ¿sí?, que es la vida eterna, para volver a empezar. Entonces, esta idea pitagórica que va a recuperar Platón y que después va a recuperar la religión católica, apostólica y romana, pues tiene un largo aliento, ¿sí? Y para nosotros es muy caro en la civilización occidental. Todas las religiones monoteístas van a tener su origen en distintos personajes de la filosofía griega en la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles y Platón van a ser fuentes muy importantes para la creación de las religiones monoteístas. Bien, les comentaba, nosotros vamos a ver un incesante debate. Ojo, porque cada filósofo haciendo un postulado va a crear su escuela y va a tener sus seguidores. Pero pese a este escenario así como que caótico, vamos a tener aspectos comunes, que son el hecho de que un discípulo, un estudiante, que obviamente es un aristócrata, obviamente forma parte de las élites, obviamente tiene tiempo libre para especular y aprender las matemáticas, la escritura, la oratoria, la poesía, la lírica, ¿sí?, reflexionando, especulando sobre estos postulados filosóficos, tiene que hacer de sí mismo un ámbito fundamental, pedagógico, o sea, desatar la virtud, alcanzar un perfeccionamiento de sí, bajo la forma del conocimiento de sí mismo y el autocontrol. Por eso, al concepto de arete también hay que conectar el concepto de ataraxia. Es un ingrediente fundamental de la filosofía y de la educación en la época helenística en la antigua Grecia. Esto va a tener mucha relevancia incluso en el mundo grecorromano y más allá. Considerar que tú eres objeto fundamental de reflexión y que el dominio de sí pasa por el conocimiento de sí. Es una cuestión muy interesante en el pensamiento de Sócrates. Voy a darles algunos puntos para que
vean lo importante del pensamiento socrático y la forma como evolucionó y se fue haciendo más y más sofisticado. ¿Cómo me puedo conocer a mí mismo? Si yo dependo de otros, si yo dependo y soy hijo de mis contemporáneos, y yo dependo y soy formado íntegramente por todas las relaciones sociales que se dan en el ámbito de la polis. Yo soy un hijo de la ciudad y todos los aspectos que conviven y que integran la vida de la comunidad van influyéndome y formándome. En el ámbito original de mi ser social está la precondición para formarme como individuo. ¿Cómo me conozco a mí mismo? Sin conocer la ciudad, sin conocer sus ámbitos y sin conocer su historia y sin conocer los ámbitos vibrantes, originales de la interacción y la vida en común. Entonces, el conocimiento de mí mismo implica abarcar un aspecto más amplio que el yo. ¿Qué es lo que se necesita? Entender al otro, entender la historia, entender además mi responsabilidad hacia los demás, porque ellos me crearon, porque yo soy secundario, porque me debo a ellos. Entonces es importante entender que conocerse a sí mismo implica expandir el ámbito de mi preocupación y entender quién soy yo en el conjunto de la vida en común, ¿sí? Yo soy los otros, ¿sí? O como dijera un título muy interesante de Bakhtin, yo también soy, ¿no? Entonces, es una cuestión muy interesante y que complica mucho la ecuación. No es simple y llanamente un viaje hacia el interior, sino que es encontrar las relaciones de dependencia y las relaciones formativas que van gestando mi propia existencia individual. Es una cuestión muy compleja, ¿sí? Que hace de Sócrates toda una tradición de pensamiento que antepone las dimensiones políticas a las dimensiones individualistas y egocéntricas. Esta tradición va a tener muchos renacimientos a lo largo de la evolución histórica del pensamiento filosófico. Pero es fundamental entender esta cuestión, ¿no? Bien, les decía, pese a la diversidad de pensamientos, de escuelas y de postulados filosóficos, va a haber una tradición profunda, un ingrediente común, que es la reflexión, el conocimiento y el autocontrol para alcanzar la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La ataraxia es entrar en sintonía, en concordancia, ser coherente con respecto a una cuestión fundamental, que mi vida es temporal, es perecedera y es muy breve, ¿sí? De tal manera que todos los postulados filosóficos de alguna manera van a encontrar como pieza fundamental de sus descubrimientos el hecho de que vamos caminando hacia la muerte y de que tenemos que enfrentar con templanza esa situación de nuestro ser temporal. Esto se lo va enseñando a los discípulos a entender que el mundo fluye y que el mundo es finito, de que nuestra posición en el mundo es breve. Y entonces
La ataraxia es la templanza, la calma y estar en coherencia con esta verdad esencial. Entender el fluir y entender con nuestra vida es también parte de ese fluir. El consuelo pitagórico de que el alma es eterna rápidamente generó detractores entre distintos filósofos, incluido Herodoto, muchas figuras centralísimas del pensamiento filosófico, histórico, van a cuestionar esta idea de la eternidad, de la carácter perenne de las almas. Y sin embargo, el mundo cristiano va a encontrar esta fuente como un consuelo para sus seguidores. Tú vienes aquí a sufrir, pero si haces méritos con tu Creador, el Padre, vas a alcanzar un consuelo eterno. ¿En dónde? En la casa de nuestro Padre, Dios. Entonces, es una cuestión muy atractiva para quienes no viven más que en el sufrimiento y la penuria. Hay una recompensa más allá de la vida material. Fíjense cómo en el mundo griego, en el que todas estas cuestiones eran una consideración fundamental que representaba la educación misma de las élites, iban a convertirse poco a poco, tras algunas transfiguraciones importantes, en base fundamental del pensamiento religioso que expresa la religión católica. Allí vamos a encontrar como pieza esencial a Platón. Avanzamos de los presocráticos. También les voy a mandar un documento de Pitágoras para que lo lean, lo conozcan, ¿sí? Y hagamos una reflexión sobre la vida de Pitágoras, para que vean en qué sentido él habla de la eternidad del alma, ¿no? De la vida. Ojo, porque es un pensamiento muy avanzado. Hoy nos puede parecer, si lo conocemos superficialmente, como algo ajeno a nosotros, lejano en el tiempo y muy difícil de encontrar una familiaridad con el pensamiento de Pitágoras. Pero resulta que Pitágoras hoy nos puede resultar más actual que nunca, porque resulta que él no solamente consideraba que el ser humano poseía un alma, no solamente el ser humano poseía un alma eterna, sino que todos los seres vivientes tenían un alma. Y en esta concordancia de que los seres humanos tenían un alma, pero todos los seres vivos en realidad tenían un alma, pues planteaba él una existencia común. Y por ende, planteaba la necesidad de respetar a todos los seres vivos. Ojo, porque esto se lo tomaba muy en serio. Él decía que el hombre reencarnaba. O sea, que tú, según tus méritos, reencarnabas en un animal que expresaba el ámbito moral de tu existencia. Eso es lo que se llama metempsicosis. El ser humano noble, digno, con carácter y estatura, podía reencarnar en un águila. El hombre indigno, el hombre vulgar, el hombre artero y bajo, podía reencarnar en una cucaracha. Y entonces el mérito moral implicaba un viaje eterno del alma hasta que pasaba revista a todos los animales, a todos los seres vivos, de la tierra, del aire y del mar. Y cuando habías pasado revista por todas las formas en este mar del ser, como diría
en la Divina Comedia, pasas tu revista siendo todas las formas, ¿sí? Volverías a ser tú mismo. Ojo, porque esta cuestión así de chavetada y estrambótica ganó detractores, se burlaban muchos filósofos de Pitágoras, pero resulta que lo llevó, igual que otros filósofos, a hacer ese postulado y plantear con toda coherencia y rectitud una postura moral, una conducta, la meditación, alejarse de los apetitos y los excesos humanos. No tomaba una gota de alcohol. Él vivía en discreción y frugalidad. No comía carne. Era vegetariano. Se saciaba con pan, se saciaba con miel. Y entonces vivía en una vida muy discreta. No se reía. Hacía lo posible por no convivir con gente ignorante y no reírse por chistes verdes y soeces. Entonces, con mucha rectitud y con mucha coherencia, vivía una vida de contención. Él vivió y murió virgen, porque decía que se distraía el cuerpo y se pervertía el alma. Toda la energía necesaria para pensar, reflexionar, alcanzar y penetrar en ámbitos más profundos de la realidad se drenaban y se perdían en tonterías, en cosas materiales que no tenían la importancia necesaria. Y ojo, porque esta rectitud, esta vida recta, esta vida bajo principios morales que obviamente devenían de una especulación filosófica, se imponía a todos sus alumnos. Pero además se les imponía el silencio. No podían revelar conocimientos secretos. Como dije al principio, estos conocimientos implicaban un esfuerzo, una autorreflexión, un autoconocimiento, ¿sí?, de revelación, pero también de dominio de sí. Y una vez que se alcanzaban determinados conocimientos secretos y se hacía el compromiso de no divulgarlos. Entonces, Pitágoras se volvió en su época un hombre muy misterioso, un hombre que pues tenía un cierto atractivo, ¿no? Tenía un cierto imán en su forma de ser, en su oratoria, tenía un influjo sobre los demás. Entonces, sus conocimientos pues estaba reservado a unos cuantos, ¿no? Ojo, porque este carácter secreto de los iniciados y de los conocimientos que él compartía con sus acólitos, pues va a ser repetido, va a ser imitado por determinadas sectas, grupos secretos, con conocimientos arcanos, con conocimientos pues reservados. Esta conducta pitagórica va a influir mucho, además, en el ascetismo de distintas religiones. La idea de privarse del alimento, la idea de privarse de los excesos y la idea de privarse del sexo. Y se dan cuenta, esta idea de conocerte a ti mismo, de dedicarte a ti mismo y de ser una persona que a través del cuidado de sí encuentra la virtud, que es expresar hacia afuera una fuerza innata que te define como ser en medio del gran mar del ser y del devenir. Pues resulta que implica una regla moral, es la contención, es la inhibición de la
de la violencia, del acto irracional, del acto iracundo, ¿sí? Y también de las pasiones. Que todos estos aspectos van a ser muy caros para las religiones posteriores. Dejar en segundo término la carne, ¿sí? Y poner en el centro las preocupaciones espirituales. Fíjense lo importante que es la educación de estas élites en la evolución de las religiones posteriores. Permítanme ver qué otra cosa les puedo mostrar para ir redondeando. Queda bastante claro que en la educación en el mundo griego en la antigüedad es una educación moral basada en el desarrollo de la virtud y en la expresión más alta de la conducta y la autocontención. Es una educación ética, ¿sí? Que habla, por supuesto, de la responsabilidad. La responsabilidad que tienes hacia tus semejantes, la responsabilidad que tienes hacia ti mismo, la responsabilidad que tienes como ser finito, pero también como un ser con una obligación, una función, como padre, como general en el ejército, como gobernante, ¿sí? Se diferencia claramente lo que eres de lo que haces. Y en cada ámbito y en cada una de estas dimensiones está un compromiso moral. Bien, les muestro una última cosa para que vean cómo se realizan estas cuestiones en un pensamiento más evolucionado en las epístolas morales a Lucilio de este filósofo romano del siglo I, que es Séneca. Podría ver si hay algunas páginas que pudiera mandarles. No lo tengo así decidido, sí, mandarles las epístolas morales para que las lean, pero sí quería que conocieran, ¿no?, la existencia de estas epístolas, que son cartas, pues, que escribió Séneca, en la que hablaba justamente de la necesidad de la contención, del perfeccionamiento, del cuidado de sí, de la importancia de reflexionar con otros, la importancia de la amistad, de la ayuda que se presta un filósofo con otro filósofo cuando hay una amistad común. Y ojo, porque todo esto llevaba al señor Séneca a plantear que una de las tareas claves de la filosofía, del acto de filosofar, es alcanzar la sabiduría. Ojo, porque la sabiduría implica también conocerse a sí mismo, conocer tu ser temporal en un devenir, la brevedad de la vida y, por supuesto, la importancia de alcanzar con toda templanza tu propia muerte, ¿no? Hablan estas epístolas de aspectos fundamentales acerca de la temporalidad del ser, incluso el suicidio, ¿no? Obviamente, si tú no has alcanzado un conocimiento de tu propia temporalidad y vives coherentemente con tu ser finito, con el hecho y la conciencia de que tu vida va a terminar, dices, no puedes alcanzar la sabiduría. Quiere decir que tú puedes ser un hombre que escribe libros y que puedes aparentar ser muy sabio, pero si no sabes enfrentar tu propia muerte y verla con templanza, con entereza, pues eres un ignorante, ¿no? En ese ámbito, Séneca recuperaba muchos de los planteamientos, no sé, de un Epicteto, que es una figura centralísima de los filósofos
los filósofos estoicos, ¿no? Que otra vez recuperan esta cuestión. El ser, el devenir, la temporalidad del ser humano, la importancia de conocerse a sí mismo, la importancia de alcanzar la virtud, la importancia de alcanzar la sabiduría y por ende una tranquilidad profunda, la ataraxia. Anoten allí el concepto de ataraxia para que investiguen por cuenta propia y entiendan la importancia y el sentido profundo del concepto, ¿no? Bien, les mandaré otro documento breve pero muy interesante, que es el paso del mito al logos, que es esta cuestión que les comentaba, o sea, cómo nosotros venimos de la prehistoria con sus mitos originales respecto a la vida, respecto a las ánimas que todo lo contienen y que animan los bosques, los ríos, el viento, todo cargado de ánimas. Y el logos, que es una concepción más racional, un intento de entender el mundo en sí, como cargado de fuerzas independientes del ser humano, y de alguna manera hacer a partir de estos postulados de qué es el mundo, cuáles son las causas primeras, pues un decálogo o una cierta regla de vida con planteamientos morales, ¿no? Lo interesante de este documento, para cerrar, es lo siguiente. Dice que nosotros nos hemos ido acostumbrando a la idea de que el pensamiento filosófico nace casi de manera espontánea en la antigua Grecia, ¿sí? Sin influencia de ninguna otra cultura, como si estuviera asépticamente aislada y voilà, ¿no? Cataplum, apareciera el pensamiento filosófico. Esa es una visión eurocentrista que hace creer que el conocimiento en sí y el pensamiento filosófico, la especulación filosófica, fuera un fenómeno exclusivamente europeo. Y dice, esto no es así. Por supuesto que el pensamiento griego se ve influido por los sigurats, las escuelas místicas, los espacios secretos donde se reflexionaba y se especulaba sobre ambos ámbitos místicos de la vida en el ámbito egipcio, ¿no? En Egipto nosotros vamos a ver, ojo porque esto es corroborable, son datos históricos, que muchos de estos personajes que vamos a ver como filósofos renombrados, figuras destacadas del pensamiento filosófico griego, lo vamos a ver como alumnos a su vez en Egipto. Muchos de los conocimientos secretos que ellos van a obtener en Egipto como parte de élites que se vinculaban por intereses comerciales, por intereses económicos y también por intereses ideológicos y de clase, formando a las élites de los griegos, los egipcios, pues recuperaban ideas, recuperaban especulaciones de otros ámbitos del mundo antiguo, como Babilonia. Por ejemplo, la idea de la eternidad de las almas y también la idea de este ciclo perpetuo de la vida y de la dimensión espiritual del ser humano. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Bueno, que por supuesto el pensamiento filosófico griego no se da en el vacío histórico. Es producto de un crisol, de un contacto incesante entre los pueblos del mar, entre los pueblos comerciantes del Mediterráneo. ¿Qué es lo que hacen los griegos? Convertirlo en una especulación sistemática y también van a abrir campo a explicaciones más racionales y materialistas que buscan, al final de cuentas, encauzar el pensamiento de manera racional acerca de el mundo, sus leyes, sus causas primeras
Y todo esto llevado al mundo de la especulación filosófica por la influencia, por la inyección vital que le dio el teatro, el debate público en el anfiteatro y la representación de los dramas humanos, y también una cuestión original que aportó el mundo griego, la consideración de su ciudadanía. ¿Sí? Entonces, el ciudadano debate, discute, el ciudadano construye el mundo político, el mundo de la polis, participa libremente, se expresa, y entonces el disenso en un mundo político muy convulso, muy nutritivo, pues va a abrir la puerta para que la filosofía con el tiempo se convierta, descienda de la especulación y se convierta en la puerta del mundo científico. Poco a poco y pasando los siglos, se convertirá la filosofía especulativa en la antesala para el pensamiento místico, para el pensamiento metafísico y para el pensamiento científico y racional, ¿no? Pues es una cuestión que vamos a, ya que tengamos la oportunidad de vernos cara a cara, vamos a aterrizar todas estas cuestiones con personajes, nombres, viendo cómo la educación en la antigüedad es una pieza fundamental que de manera ininterrumpida va a ir conectando eslabón por eslabón, sociedad y época por sociedad y época, hasta alcanzar un ámbito especial bien diferenciado que es la educación. No cabe duda que no se puede exagerar la importancia de la educación, pues en el desarrollo histórico de la sociedad humana, ¿no? Vamos a dejar las cosas aquí. Sé que ha sido vasto, sé que ha sido muchos datos, pero quiero que se convierta en antecedente para discusiones posteriores, para de manera más mesurada, de manera más organizada, pues ir organizando varias clases. Ojalá que resulte así. Esta clase así tan densa, pues que nos dé la oportunidad para ir organizando ya clases más esquemáticas y más pertinentes, ¿no? Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que me escuchen hasta el final. Les pido simplemente que esta clase la vean con detenimiento para que puedan hacer una reflexión, que todos los aspectos, todos los puntos, todas las dudas puedan vertirlas en 3 cuartillas, porque va a ser también un material que nos va a servir para iniciar pues el debate, ¿no? En clases presenciales. Les mando un abrazo, cuídense mucho, por favor, pongan al frente la cultura, la curiosidad intelectual y pues para discriminar, apartar la violencia, aportar un poco para una cultura diferente. No puede haber una cultura diferente sin personas que postulen y que apuesten por una cultura diferente. Cuídense mucho y les mando un abrazo.